Estamos a ya casi 35 años de una de las gestas históricas que hablábamos, que es el Mundialito, ¿no? Ese equipo fue casi integrado, la mayoría, por jugadores de equipo grande, ¿no? Pero tuvo una magnitud que tal vez los uruguayos, como siempre somos muy exigentes, no nos damos cuenta, que fue un campeonato del mundo, un pequeño campeonato del mundo, donde los que participaron, salvo la invitación al Holanda, que era una Holanda impresionante, eran todos campeones del mundo. Yo creo que no se le ha dado con el tiempo la magnitud que ha tenido. Ese plantel era de primera, ¿no, Venancio? No, no solamente cuando uno se logra títulos de esta magnitud, lógicamente que debe haber un conjunto de cosas importantes, pero básicamente buenos jugadores, buenas personas, con tracción al trabajo, digo, y en un título único, porque después nunca más se realizó un torneo de esta, Sí, de esta naturaleza. de esta naturaleza, porque fue la primera vez que se organiza, ¿verdad?, en homenaje a los 50 años del Mundial del 30 que se realiza en Uruguay, una viveza de una persona como fue Cataldi, Washington Cataldi, que tuvo la intención y la visión de que podría ser posible, y lo organizó, y digo, con un logro que digo, hoy hablando así para la juventud, digo, vino la Alemania que había sido campeón de Europa, vino la Italia que 2 años después, el año después digo, sale campeón del mundo en España, vino la Holanda que era vicecampeona 74-78, El campeón del mundo vino, era Argentina en ese momento. Argentina campeón del mundo, más Maradona y Ramón Díaz, ¿verdad? Brasil con Zico, con Falcao, con Toninho Cerezo, con todo lo que significaba, y bueno, y afortunadamente nosotros pudimos, creo que por nuestro intermedio, o la alegría que le dimos al pueblo, mucha gente pudiera salir a la calle a festejar y tal vez esbozar la alegría que significó ese título, que para nosotros fue muy importante. Y además había una mezcla, realmente lo que hablábamos también, de Peñarol y Nacional importante, con jugadores importantes de sus equipos, y lo que hablábamos que después se alternó el ser campeón del mundo poquito después lo que venía de Nacional con ustedes que salieron en el 82. Sí, esa década del 80 creo que fue una de las más importantes del fútbol uruguayo a nivel de títulos de clubes y de selecciones. Yo siempre digo que nos faltó ser campeones del mundo a nivel de selecciones, porque a nivel de juveniles seguido salía campeón. A nivel de mayores se sale campeón 83 y 87 en Argentina, y en Brasil, que el formato era diferente. Jugamos la primera final acá, le ganamos a 0 y allá se empató 1-1 con el gol de Pato Aguilera de cabeza. Que también desborde tuyo. Sí, un desborde mío. Y al nivel de clubes, Nacional y Peñarol ganan prácticamente 2 veces la Copa. Peñarol la de América y pierde en Intercontinental, y Nacional gana 2 América, 2 Intercontinentales. Fue una década muy importante para el fútbol uruguayo, ¿no? Sin lugar a duda que es una década gloriosa y que marca dentro de la alegría de esa década y los logros que tuvimos, tenemos una decepción muy grande, inentendible capaz, que no haber ido al Mundial del 82, ¿no? No, indudablemente que sí, pero yo decía siempre que esa generación se merecía lograr estos títulos, como también se merecía participar en un Mundial. Y en la eliminatoria para México 86, en el 85 también un formato diferente, nos toca Ecuador y Chile y Uruguay. Bueno, afortunadamente acá en Montevideo logramos una victoria que nos da la posibilidad de clasificar al Mundial después de no participar en Argentina en 78 y en España 82. Hay un par de detalles que yo creo que marcan, por eso digo, a veces es decirle a un contemporáneo, porque la gente, el que es muy joven por ahí no lo entiende, y al veterano hasta que se pone celoso, digo, por ahí la impronta del potrero, del picadito, todo eso, todas esa cosa que se juntó en la década del 80, que creo, ya lo repetimos, que fue memorable,
pero hay dos ítems en esos partidos con Chile que es, uno es que no es para cualquiera, y por eso lo resalto, cuando viene la ejecución del penal, que le hacen el penal a Enzo, creo que había, y lo contábamos fuera de cámara, que en un momento en mi carrera me pasó que un compañero, yo tenía la duda, un compañero me pide el penal y se lo dejo, y el encargado era yo, que pasa que cuando pitan el penal, y Amaro agarra la pelota y venís vos y se la sacás, ¿no? El penal a Chile acá. Sí, yo no estaba en la lista, yo estaba cuarto o quinto para patear. ¿Tá? Si bien yo ya venía en Peñarol, ya había tenido momentos de definición en Racing de Francia, en el Lens yo era el que pateaba los penales, pero me surge algo diferente. Yo cuando voy corriendo que se pitan la falta, yo siento que atrás mío me dicen, hacelo vos. Y cuando me doy vuelta no hay nadie. Y de ahí me viene, entonces voy y le saco, le digo, hacelo vos, hiciste, ¿y dónde salió esa voz? Y bueno, entonces visualicé que tenía que patear, que tenía que hacerlo, porque una cosa es patear, sí. Hay penales que se patean, hay penales que no se pueden errar, y ese penal no se podía errar, porque quedaban 10 minutos, sí. Uruguay tenía, ganando, clasificaba, entonces, bueno, yo creo que estaba más acostumbrado a esa situación por haber jugado en Peñarol, de la presión, de tener espalda para hacerlo. No sé si espalda, porque en ese momento digo, interesa que se haga el penal, ¿verdad? Y bueno, entonces fui, le dije a Amaro, yo lo voy a hacer. Así lo dije, lo agarré la pelota, pero convencido, y así en el momento ya visualicé dónde iba a patear, que no era el lugar donde yo pateaba. ¿Tá? Ahora entra en un lugar bien puesto donde entró, porque un lugar no es fácil de ponerlo ahí. Sí, lo importante que fue gol, que indudablemente, y yo siempre, y hoy lo remarcaba, esa generación de jugadores por haber logrado, se había logrado una Copa América con la selección, con Nacional, los jugadores que defendían Nacional y de Peñarol a nivel internacional, de Copa Libertadores y de Intercontinental, entonces nos debíamos, nosotros como personas, una participación en un mundial, y bueno, afortunadamente lo pudimos concretar. Antes de ir a la anécdota que habíamos marcado con anterioridad, para vos fue una buena medida el hecho de que durante ese mundialito Uruguay estuviera en San José, concentrado, metido ahí, viajara solo a jugar, porque la ebullición era mucha en Montevideo, y el contagio, el hecho de no estar cerca de la prensa, todo eso. Y sobre todo el verano, ¿no? Indudablemente que yo creo que los equipos de las selecciones que venían a jugar habían agarrado los mejores lugares, se habían mejorado los aromos para Brasil, se había hecho cantidad de reformas, y bueno, la hostería estaba en un lugar no lejos, no muy distante de Montevideo, en una hora estamos acá, y yo creo que era de mejor control, y para cubrir los entrenamientos había que desplazar, para la prensa y yo creo que fue una medida muy buena medida de don Roque Máspoli, con la visión, con la inteligencia, con la sapiencia que tenía. Una vez más la decisión fue perfecta para que nosotros tuviéramos el mejor desempeño, la mejor recuperación, el mejor descanso. Entonces creo que fue una decisión inteligente más que nada. Hay una jugada que ya tendrías que haber hecho un CD con la anécdota, porque te la deben de haber preguntado todo y yo te la voy a preguntar de vuelta. La jugada del tiro libre a Aravena que vos le pegás con el limón. ¿Dónde encontraste ese pedazo de limón? ¿Cómo fue Contale a la gente, porque estamos hablando de un ejecutante de 10 puntos, ¿no? No, indudablemente que sí, pero yo creo que cuando recuerdo siempre me viene a la mente lo que siempre digo. Para mí es la jugada del homenaje al Campito. El que juega al Campito, que había un tiro libre cuando jugábamos con pelota de plástico, y que iba a patear un penal o un tiro libre, le tiramos con una piedra, con una bola de barro. Bueno, yo creo que es el mejor homenaje al Campito. Chile había defendido ese arco en el primer tiempo, había una situación bastante compleja con el golero, con la selección. Bueno, le habían tirado limones ahí al golero. Bueno, y yo cuando voy a hablar con Rodolfo, bueno, me surge la idea, miro
al piso y veo Limones y digo, bueno, me surgió visualicé cómo iba a hacerlo, porque tenía que pensar que era un jugador zurdo, dónde iba a apoyar el pie, de qué lado tenía mayor ángulo para... Todo en segundo. Todo, entonces, cuanto más se demoraba para mí era mejor. Bueno, hasta la ubicación en la barrera va. Exactamente. Segundo, para que el juez no me viera. Y bueno, cuando él toma carrera, lo más importante es que él toma carrera, viene y no patea. Y yo en ningún momento me preparé para tirarlo. Porque yo tiraba cuando él viene. Quedabas regalado vos. El jugador que me llegaba y después el pie de apoyo y de ahí contaba para atrás 3 pasos. Como hacen muchos los brasileños. Bueno. Y si yo me jugaba el limón, yo no tenía el segundo. Tenía un limón. Tenía un limón solo. Entonces, bueno, son esas cosas que digo que uno puede contar con cierta alegría. Sí, la picardía, como decís vos, un homenaje al potrero. Un homenaje al potrero que afortunadamente le pegó lejos, creo que ayudado porque el limón roza la pelota. Venancio, tenés una entrada luego de tu participación en estas copas y todo este compacto de gloria que son los campeonatos, que entiendo yo para nosotros. Tenés un pasaje por Europa, con un país que luego fue campeón del mundo. ¿Cómo fue tu experiencia con el país, con el equipo? Porque era algo nuevo, no solo para vos, sino que muy pocos uruguayos habían tenido acceso a esos lugares, ¿no? O sea, si no manejamos que en el 80, Uruguay, principio 81 Uruguay gana la Copa de Oro, y prácticamente solamente Vitorino se va a Europa. Al Cagliari. Al Cagliari, y después Rubén se va a Brasil, De León se va a Brasil, Rodolfo se va a Brasil, Ariel se va a Argentina. Digo, había interés de Italia sobre mi concurso, pero que no se cristaliza, y bueno, yo llego 4 años después, totalmente desvalorizado, porque el dólar desde el 82 había hecho estrago, y lo que yo valía en el 81, hoy prácticamente era un 10%, pero lógicamente que llegar a Europa, a Francia, un país que indudablemente nivel de entrenamiento, lo que 20 años después se empezó a trabajar en espacios reducidos, nosotros ya lo hacíamos en el 84, y veníamos de campeón con Peñarol, campeón con la selección de América. Sí, con juvenil, campeón con Peñarol, campeón del mundialito. Entonces, Intercontinental también. Intercontinental. Que una revista ya nos proporcionó mucho material, nos difundió mucho lo que fue Peñarol en esa época. Y bueno, pero llegaron a un fútbol totalmente atípico a lo que vivíamos nosotros. ¿Y súper profesionalizado? Súper profesional, con la tecnología, con el tema de entrenamiento muy actualizado. Estamos hablando de 30 años atrás. Sí, lo que será hoy. No, lógicamente yo estuve hasta el 87 y año a año cambiaba totalmente lo que era hoy el Lens está prácticamente está en segunda división, está 16º y tiene un complejo de 10 canchas de fútbol. Digo que o sea, sigue evolucionando. Si bien los resultados deportivos no acompañan la evolución, ¿verdad?, global de lo que fue el club, pero ellos siguen evolucionando igual. Bueno, vamos a hacer una pared corta con chicharra y ya venimos.